Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Una vez más, último jueves de mes, abrimos nuestras aulas para que participéis de una de nuestras clases, por decirlo de alguna manera, del curso de experto en bioconstrucción. Como sabéis, ya durante todo este año hemos mantenido esta línea de ofrecer algunos temas que consideramos de interés general para que, bueno, podáis tener también una degustación de las cosas que tratamos en nuestras formaciones. El ciclo de experto en bioconstrucción es un ciclo de cursos, talleres y clases teóricas que llevamos unos años ofreciendo, que se compone de 8 talleres prácticos, prácticas en obra y una parte teórica que abarca todo el hilo conductor del proyecto de bioconstrucción, desde la cimentación a la cubierta, pasando por instalaciones, como vemos hoy, y cuestiones de diseño bioclimático, eficiencia energética y, por supuesto, todo el tema de materiales, sistemas constructivos, aplicaciones. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandro, algunos ya, como habéis visto, nos conocemos, porque también tenemos aquí alumnas y alumnos del curso de experto en bioconstrucción, y algunos de vosotros y vosotras ya habéis participado en alguno de nuestros talleres. Soy Alejandro de Ocambuba. Ocambuba es una empresa con formato de cooperativa que se dedica a la bioconstrucción, tanto como empresa constructora como en la formación, como también en el desarrollo de proyectos de arquitectura. La formación la desarrollamos en colaboración con el equipo de ISCLES, con nuestro instituto ISCLES en el Prepirineo de Huesca, que ya está nuestro compañero Nadir ahora también comentará algo, y también llevamos nuestro equipo de despacho de arquitectura, Huasi Arquitectura, para la gestión, el desarrollo, diseño, gestión urbanística, dirección de obra, etcétera, de proyectos de bioconstrucción. Y bien, en esta tarde lo dedicamos a los pozos canadienses, sistemas de climatización alternativos, muy aplicables en bioconstrucción. Hemos invitado a Vicent Nadal, de la empresa Rustega Bioconstrucciones, pero antes también le paso la palabra a mi compañero Nadir para que se presente a Vicent y que también comente su parte de promoción aquí de lo que hacemos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Alejandro. Bueno, mi nombre es Nadir, como ya Alejandro ha contado un poco, formo parte del Instituto ISCLES, que es un centro de formación profesional en bioconstrucción ubicado en el Prepirineo de Huesca, y también del estudio Huasi Arquitectura, un estudio de arquitectura especializado en proyectos de bioconstrucción. Bueno, esta tarde tenemos el gusto de contar con Vicent, un viejo amigo ya de hace años, una empresa especializada en bioconstrucción, y bueno, entre otras cosas muy interesantes, están realizando varios pozos canadienses. Por eso se nos ocurrió y pues invitarles a esta charla para introducir un tema que creo que es muy interesante y que hoy en día hay tantas cosas que lo están aplicando en obra, ¿no? Hay documentación, hay cosas por ahí, pero a la escala que nos va a mostrar Vicent, pues creo que está muy interesante y es un tema que dentro de la bioconstrucción encaja muy bien, al ser un tema pasivo. Y bueno, vamos a dejar que el mismo Vicent nos explique qué es lo que está ahí en la zona de Alicante. Hola, bueno, gracias Nadir por presentarme. Me llamo Vicent Nadal y somos una empresa de construcción sostenible aquí en Alicante, en Denia, bueno, el pueblo de al lado.
Y bueno, nos dedicamos un poco a la construcción ecológica y sostenible en global, ¿no? Tanto en recuperación de casas, en construcción de obra nueva y restauración. Sobre todo, muchísima restauración y obra nueva estamos haciendo bastante también. Hoy os voy a explicar un poco cómo funcionan los pozos canadienses y cómo lo que hemos ido aprendiendo durante estos últimos años a base de ejecutarlos y lo que hemos ido mejorando. Y bueno, es un sistema de climatización que, bueno, parece un poco sencillo la teoría, ¿no? Pero al final cuando empiezas a hacerlo te das cuenta de que van surgiendo algunas cosillas. Realmente son unas instalaciones de tubos que van enterrados en el suelo y como muchos sabemos, al final la temperatura del subsuelo es una temperatura muy estable. Aquí estamos rondando entre los 19, 20, 22 grados la temperatura del subsuelo, que dependiendo un poco del tipo de terreno en el que nos encontremos, tenemos diferentes temperaturas. Muchas veces, dependiendo, es lo que le estaba comentando antes a Nadir, que dependiendo un poco del tipo de casa en la que nos encontremos, va a poder sustituir un sistema de refrigeración o no. Se llama pozo canadiense porque en Canadá lo utilizan a día de hoy también para calentar las casas. Claro, en Canadá tienen menos 30 grados, aquí no, y aquí lo utilizamos para enfriarlas en este caso. En Canadá, claro, si le está entrando el aire a 19 grados o 15 grados, ya es una maravilla entrar en tu casa y tener tu casa a 15 grados. Aquí, en este caso, justo en esta zona, en tener tu casa a 15 grados en invierno es prácticamente como el exterior. Entonces, aquí, generalmente, nuestro tipo de cliente y los que hemos hecho no lo utilizan mucho en invierno. Sí que lo utilizan porque ayuda un poco al sistema de calefacción, por al fin y al cabo, dependiendo del tipo de casa, pero se utiliza muchísimo más en verano. Yo aquí en verano he llegado a ver pozos canadienses súper bien hechos. He llegado a ver un día estar haciendo 35 grados en el exterior, estar entrando el aire a 23, 24 grados. Esto de una manera, vamos, completamente gratuita. O sea, no es solo una ayuda. Claro, yo siempre lo digo, no es un sistema como un aire acondicionado. Al final un aire acondicionado te puede llegar a tirar el aire a 11 grados. Es un sistema más pasivo, es un sistema que nosotros lo que hacemos es poner un termostato y que cuando la casa sube de 28 grados, él solo se enchufa y él va enfriando la casa poco a poco. Esto es bastante importante decirlo, yo siempre lo digo a los clientes, no es como en aire acondicionado que tú entras y enchufas y en 20 minutos tienes la casa enfriada. Va un poco más lento, pero funciona y funciona de maravilla a día de hoy. Hemos hecho un montón y seguimos haciendo y tenemos presupuestados varios y vamos a seguir haciendo. Y la mayoría que tenemos son amigos de clientes que ya lo tienen hechos, que han visto cómo funciona, que esto... es muy buena señal, ¿no? Entrar en una casa y dices, wow, esto funciona. Los materiales son muy sencillos. Nosotros estamos utilizando tubo de PVC. Tubo de PVC porque al final hemos visto en cuanto a hacer un poco un estudio, ¿no?, de los materiales que puedes utilizar y en cuanto a precio y en cuanto a durabilidad, al final nos hemos quedado con los tubos de PVC por esto, ¿no? También he visto que hay sistemas de arcilla o sistemas con tubos de acero. Al final lo que hacen es encarecer muchísimo y no dar unas garantías de durabilidad, sobre todo. Porque al final lo que buscamos es esto, poder hacer un sistema que no solo te ayude a climatizar la casa de la manera más pasiva posible y más económica posible, sino que también dure muchísimo en el tiempo y que de aquí 10 años yo pueda ir a tu casa y que esté funcionando como el primer día del pozo canadiense. Entonces, lo primero que hacemos es empezar con unas zanjas. Unas zanjas nosotros como mínimo recomendamos 3 metros de profundidad. A partir de ahí, en los pozos canadienses, el gran problema del pozo canadiense es la condensación de la humedad, porque si no controlamos esto y se llega a estancar agua dentro del conducto, podría llegar a ser un problema
y crear bacterias, crear moho y esto entrarlo dentro de casa. Entonces todos los conductos deben de tener una pendiente y debe de haber un pozo drenante. Esto es súper importante en los pozos canadienses, súper importante. Y nosotros con el tiempo, en los primeros que hicimos no lo hemos hecho, al final pasamos una guía, pero lo que hacemos es dejar como una pequeña guía para si algún día pasara algo, ya no por condensación sino porque te se cuela, aunque ponemos filtros en la entrada, si te se cuela un animal o lo que sea, poder limpiar el pozo canadiense de una manera bastante rápida y sin problemas. Y bueno, a partir de ahí, una vez tenemos las zanjas hechas, que son unas zanjas, bueno, como le comentaba anteriormente también a Nadir, en un principio hicimos algunos que eran más cortitos, que tenían como 20 metros, 25 metros, 30 metros, y nos hemos dado cuenta de que los días más calurosos, también otro error que hicimos fue pegar mucho los tubos, pegar un tubo al lado del otro, y esto no se debe hacer porque al final del día, cuando estás succionando muchísimo de aire y entrando muchísimo aire a una temperatura muy elevada, se va contaminando los tubos. Y entonces se va calentando todo el pozo canadiense y al final del día te está entrando el aire a una temperatura muy elevada, mucho más elevada de la que desearíamos. Entonces aquí la solución ha sido, como en la mayoría de situaciones, sobredimensionar la zanja y tanto de ancha como de larga. A día de hoy estamos haciendo zanjas de 50 metros por 1,5 metros de ancho y separando los tubos al máximo. O sea, entre los tubos quedaría casi 1,20 o por ahí. Estamos utilizando tubos de 2,50 más o menos. Y bueno, esto lleva los tubos y en la parte cercana a la casa lleva intractores. Unos intractores silenciosos que tienen un consumo, vamos, irrisorio, es nada el consumo de estos intractores. Y estos intractores los estamos conectando a un termostato que lo que hace es cuando la casa nos sube de 27 grados o 26 grados, dependiendo del cliente y de lo caluroso que sea el cliente o friolero, se activa el pozo canadiense y a partir de ahí va enfriando la casa. Esto serían en un principio los materiales que utilizamos. Luego el tubo, en cuanto sale, se hace una chimenea de intracción, que se llama. Que esta chimenea, pues bueno, lo hemos hecho en casas así más modernitas, más minimalistas, y hemos hecho una chimenea que se queda muy bonita, así muy discreta, y luego lo hemos hecho en casas así muy rústicas, que por ejemplo hemos hecho una seta, que ahora os mostraré luego en fotos. Al final se trata de levantar los tubos un poco del subsuelo, también por el tema del garradón. Esto es súper importante, intentar no tener los tubos lo menos pegados al suelo posible para la entrada de aire. Siempre intentamos levantarlos como 1,5 metros para la intracción. Si en algún momento tenéis alguna duda o algo, voy demasiado rápido, me lo decís. Y bueno, en un principio esta sería la forma de hacer un pozo canadiense. Ya os digo, algo súper importante es el tema de las pendientes para que el agua drene. Si nos podemos ir a un 2, un 3% de pendiente, mejor. Nosotros en la parte menos profunda son 3 metros. A partir de ahí, dependiendo a veces nos hemos ido hasta 4,5 metros de zanja, por dar la máxima pendiente posible. Y bueno, esto también depende un poco del rendimiento. Nos hemos dado cuenta del tipo de suelo que tengamos. Si tenemos roca, si tenemos arcilla, si tenemos arena. Dependiendo un poco de esto, es más eficiente o menos. Nos hemos dado cuenta que con la tierra más fría que hemos encontrado es arcilla blanca, que aquí le decimos TAP, no sé cómo se llama este tipo de arcilla en otros sitios. Es una arcilla blanca muy densa y este tipo de arcilla, vamos, tiene una inercia térmica muy fría y enfría muchísimo los tubos. Bueno, esto es un tipo de geotermia que se llama geotermia superficial, el pozo canadiense, porque estamos en bastante superficie y
Y ya os digo, tengo un vídeo que hubiera podido recuperarlo, que estoy con una cámara térmica mostrando que fuera tenemos 35 grados y que dentro me está entrando el aire como a unos 24, 25 grados, que estamos hablando, y enfriar toda la casa. También dependiendo mucho, lo que os decía antes, del tipo de casa que tengamos, ¿no? Hay muchas veces que se me ha planteado en una casa muy vieja, ¿no? En una casa que tiene unas ventanas muy poco eficientes y al final unas paredes muy poco aisladas. Entonces, claro, me dicen, ¿va a enfriar esta casa? Pues es difícil, ¿no? Es difícil hacer el cálculo de si te va a enfriar la casa o te va a enfriar solo la estancia. Esto hay que mirarlo muy bien. En cuanto a bioclimática y en cuanto a sistema de refrigeración, para mí es de los mejores sistemas de refrigeración en bioconstrucción, ¿no? que estamos hablando. Hoy en día muchísima gente está montando aerotermia y bueno, al fin y al cabo es algo nuevo también y que es un sistema bastante costoso y requiere un mantenimiento. En este caso, el pozo canadiense, tenemos pozos canadienses ya hechos de 6 años y no han requerido ningún mantenimiento. Simplemente el cliente llega al verano, lo enchufa y sigue funcionando como el primer día. Ponemos un filtro, esto es muy importante también, ponemos un filtro en la entrada de aire, un prefiltro, que es un filtro de polen y de bacterias, y una rejilla de acero, si puede ser, por el tema de ratones o animales no deseados que entren en el sistema, ¿no? Que esto podría ser un problema. Y bueno, a día de hoy vamos también implementando cosas y cositas que se nos han ido ocurriendo durante el camino, que por ejemplo, ahora en un pozo canadiense que hicimos hace un tiempo, lo que hemos hecho es poner plantas aromáticas alrededor del pozo, de la entrada de aire, que la entrada de aire está como a unos 50 metros de la casa. Entonces es genial, cuando florece la lavanda, huele a lavanda tu casa, cuando florece el romero, huele a romero tu casa, cuando florece el tomillo, huele a tomillo tu casa. Al final estás ventilando la casa, aclimatándola, dándole un confort y encima dándole un ambientador, ¿no? Natural, que mejor que ambientar la casa con este tipo de ambientador, te digo yo. Y bueno, hay casas que también lo hemos hecho en casas que no son tan eficientes por tema de ubicación o por tema de que ya era una casa que estaba con una ubicación que no era de la mejor ubicación. Entonces, es lo que el cliente en este caso ya tenía un aire acondicionado y según él me dice, es que de enchufar el aire acondicionado todos los días a lo he enchufado 5 días en todo el verano, que también es como una ayuda, ¿no? Como un soporte a un sistema de refrigeración, que no es solo que esto, ¿no? Que también te puede ayudar en casas que no están bien ubicadas o que no están bien aclimatadas a una ayuda, vamos, a un ahorro de a lo mejor un 60 o un 70% de tu sistema de refrigeración o de calefacción, porque dependiendo de la zona, nosotros lo estamos haciendo mucho en esta zona, en una zona muy calurosa. La verdad es que nunca lo hemos hecho en una zona de mucho frío, ¿no? No sé cómo actuaría muy bien en una zona que digamos que tenemos un verano que no pasamos hay un invierno el cual no pasamos de los 10 grados. Yo vivo en Alicante, aquí tenemos unos veranos, unos inviernos de... Tranquilo, no está sonido tampoco. ¿El qué? Bueno, el sistema se llama pozo canadiense, como tú decías, se implementó precisamente para calentar las casas, ¿no? Entonces... Claro, pero también se llama pozo provenzal, porque en Provenza se utiliza para el calor, ¿sabes? Lo que le llamamos pozo canadiense yo por inercia, ¿no? Porque cuando lo hice era pozo canadiense pero también se llama pozo provenzal porque en Provenza se utiliza para el calor, ¿sabes? Pero sí, en Canadá, lógicamente, tener un invierno de menos 40 grados y entrar en casa y tienes a 10 grados o 15 grados la casa, yo creo que eso ya es una maravilla. Aquí no, ya te digo, estamos en esta zona y si yo entro a casa y tengo 15 grados tengo frío, porque fuera hace 25, ¿sabes? En invierno. Entonces... Estamos aprovechando la inercia térmica de la Tierra, ¿no? Claro. Más o menos, para hacernos una idea, a partir de 3 metros de profundidad, como decías, Vicent, tendremos una temperatura que será la media de la zona en la que estamos. Exacto. Temperatura media de nuestra zona climática y sabemos cuál es la temperatura que vamos a estar metiendo dentro de casa. Exacto, sí. Siempre van a tener como 2 o 3 grados más,
dependiendo un poco del calor que haga afuera en este caso y de la temperatura que coja el aire, pero siempre vamos a tener 2 o 3 grados más. Como decía antes, me voy a profundizar un poco más en el tema de la condensación, porque ahí es donde realmente, cuando investigas sobre los pozos canadienses, ahí es donde realmente puede haber un problema. Lo que nosotros hacemos es, os voy a mostrar las fotos, que las tengo aquí. Pantalla. Sí. Vale. Aquí podéis ver, aquí tenemos una casa que estábamos haciendo. Esta casa, ¿me escucháis bien? Sí. ¿Y lo veis bien? Sí. Vale. Pues bueno, esta casa, en cuanto empezamos, antes de empezar a construirla, los clientes ya tenían claro que querían un pozo canadiense. Entonces lo que hicimos fue, antes de la cimentación, a pasarlo el pozo canadiense por debajo. En esta casa nos fue muy, muy fácil instalarlo, no como en otras que ahora veréis que se nos complicó muchísimo. Aquí veis la altura que tenemos. Esto es lo que os decía, que tenemos arcilla, una arcilla blanca. Este sistema es, para mí, este tipo de tierra es de los más eficientes que hay para hacer un pozo canadiense. Aquí podéis ver, más o menos tenemos 1,5 metros de profundidad. Aquí en este caso había creo que 50 o 55 metros de largo, esta zanja. Aquí veis, hay 2, porque en este caso la casa es muy grande. Este es el de la planta de arriba. No, perdón, este es el de la planta de abajo y el de la casa auxiliar, y este es el de la planta de arriba. Lo separamos en 2 y, bueno, aquí se pueden ver las zanjas. Claro, el movimiento de tierra es un movimiento importante. Al fin y al cabo, nosotros porque tenemos a operarios en plantilla que conducen excavadora. Y bueno, aquí es la parte más más baja que digamos. Y aquí tenemos la parte más honda. Este pozo canadiense es en una reforma, en una casa que teníamos una parcela muy pequeña y nos salió piedra en todo el pozo canadiense. O sea, mirad las piedras que sacamos de aquí. Que bueno, con las piedras le hicimos un muro también, que no nos fue tan mal tampoco, con un muro en la misma parcela. Aquí se puede ver, lo que hacemos es una base con arena fina. Esta base ya tiene que estar a desnivel. Tiene que ir con todos los desniveles perfectos para que, y aquí si os fijáis, esto es el pozo drenante, que lo que hacemos es una arqueta. Aquí el pozo, en este caso, aquí estaba la chimenea de inyección, iba hasta aquí y giraba hasta entrar dentro de la casa. ¿Ves? Aquí es donde sale el pozo y aquí es donde hicimos la caseta. ¿Ves? Esta es una caseta que hicimos, esta es otro pozo canadiense. Esta es la caseta de intracción. Aquí es la chimenera de intracción que decimos. Aquí en este caso tiene la puerta abierta, pero realmente el aire entraría por aquí. Tiene agujeros por todos los lados y bueno, esta fue un poquito más decorativa. Aquí, bueno, que nosotros nos encanta, bueno, por lo menos a mí me encanta la micología. Hicimos una manita y un boletus en estas. ¿Ves? Esta es la casa que os decía, que luego la habéis visto construida. Aquí lo que hicimos, para no hacer todas las zanjas, lo primero, hicimos una preinstalación. Luego lo tapamos, hicimos la cimentación y luego teníamos marcados estos 2 puntos y continuamos con el pozo una vez ya estaba construida la casa. Y aquí en esta casa ha sido bastante fácil porque tenemos un forjado sanitario y por la parte de debajo hemos hecho toda la instalación de los tubos. Bueno, y aquí se puede ver un poco realmente todo. Sí, al final es una excavadora, el trabajo más. Una vez tenemos la excavación hecha, en un día o 2 podemos montar toda la instalación, aparte de hacer la arqueta. A ver si aquí vemos la arqueta. Ya que tenía más fotos, sí.
Bueno, aquí se está empezando, ¿veis? Este tipo de arqueta en la que continuamos hasta arriba. Claro, en este caso aquí teníamos 4,60 de altura o por ahí. Ya teníamos muchísimo, porque aquí es donde drena el agua. Aquí es donde drena el agua. Aquí debajo, justo debajo de este tubo, tenemos un sifón, que es un sifón que, bueno, que con los años hemos hecho como un pequeño invento. Es un sifón que lo que hace es perder el agua. Cuando acumula un poco de agua la pierde, pero no deja que pase el aire, porque si dejara que pasara el aire por aquí perderíamos mucha eficiencia y bueno, y haría un poco de retorno incluso el agua. Lo más importante es que no se estanque el agua en el pozo. Al final lo que puede hacer es que cree mal olor y que... Ah, mira, aquí tengo vídeos, ya decía yo, digo, sí que tenía algún vídeo. Aquí no se aprecia la profundidad, pero aquí es el sitio más alto y aquí ya tenemos 3 metros de profundidad. Claro, aquí se puede ver bien. Aquí, claro, aquí cruza hacia el lado, porque justo aquí tenemos el camino de entrada de la casa y nos obligó, te permite esto también el pozo. De hecho, en la casa que habéis visto anteriormente, hicimos, y aquí os fijáis, aquí está el pozo o la arqueta para poder acceder a él. Siempre se tiene que hacer una arqueta para poder acceder a él. Dejar el pozo todo enterrado realmente es un riesgo que no asumimos. Siempre que en el presupuesto va una arqueta que es una arqueta de registro y en la misma arqueta está el drenaje. Abajo lo que hacemos es una capa de drenaje. También aquí muchísimo cuidado con el tema del nivel del agua, del nivel freático del agua, porque te la podría inundar la arqueta. Realmente hay que impermeabilizar muy bien los tubos para que nunca pueda haber una entrada de agua dentro del tubo. ¿Ves? Aquí estamos haciendo la arqueta. Una arqueta estructural y abajo es donde drena toda el agua. Utilizamos tubo de PVC pues por esto. Ya estuvimos barajando otras opciones y al final, bueno, aquí es cruzando la zanja con la excavadora. Y aquí los tubos que utilizamos. Esto fue el primer día. El primer día cuando hicimos las cimentaciones, que dejamos la preinstalación y estos tubos están entrando al forjado sanitario de la casa. Y luego lo que nos permitió es lo marcamos aquí pusimos unas maderas, luego volvimos a descubrir y continuamos con los pozos. Esta casa es una pasada, esto es un proyecto de sostenibilidad increíble, son 25.000 metros y en esta parcela, vamos, va a estar todo, pero todo para que sea un proyecto de sostenibilidad integral, o sea, en su campo va a tener desde la farmacia hasta el supermercado, hasta el suministro de energía, todo. O sea, yo siempre digo que nosotros los proyectos que hacemos, prácticamente los clientes es entrar en casa y no hace falta que salgan a ver este. Y aquí, ¿qué ha pasado? No vamos. Este es el que teníamos piedra, otra vez empezando la arqueta drenante, intentando hacerlo lo más ancho posible para que no se contaminen los tubos. Aquí una vez entramos, continuamos con la pared.
Y aquí lo que hacemos es taparlo con tierra, Aquí en este caso fue por el tema de que teníamos miedo de que alguna piedra, metiendo la tierra, de que alguna piedra rompiera el tubo. Si tenemos una tierra muy arcillosa no hace falta tapar los tubos con arena, como hicimos aquí. Aquí lo que hicimos es ponerle como 20 o 25 centímetros encima de los tubos para que cuando se rellenara la zanja correr el mínimo riesgo de que no nos rompieran los tubos. Al final, si rompieran un tubo ahí, sería un problema bastante grave. Y bueno, más cositas, no sé si tenéis alguna pregunta. Si alguien levantó la mano por ahí. ¿Quién? Carlos. Ah, Carlos. Muy interesante la presentación. Yo estaba preguntándome, el tubo de PVC para poder soportar toda esa carga hacia arriba, 3 metros, 4 metros hacia arriba, ¿qué tipo trabajáis con alguna marca en concreto, algún modelo de tubo? Sí, bueno, te lo podría, si te pones en contacto conmigo, te podría pasar incluso la info. Es un tubo de alta presión, son tubos que están hechos para aguantar una barbaridad de kilos. De hecho, tú te pones encima y lo notas, ¿no? Que es un tubo súper gordo y de alta presión. Están hechos para esto precisamente, ¿no? Para aguantar, creo que aguantan como 7 metros de tierra encima. Es una barbaridad lo que llegan a aguantar estos tubos. Y cuando mencionabas que sería interesante impermeabilizar estos tubos, ¿cómo lo planteas eso? Ellos prácticamente son impermeables. De hecho, ya como cierran herméticamente entre ellos, de hecho, meterlos uno en el otro cuesta la vida porque tienen como unas gomas que tú notas que es súper estanco. Lo que me refería a impermeabilizar es el drenaje, el sifón que drena el agua. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque tú tienes que drenar el agua de dentro del tubo, porque condensa mucho y te crees que no, pero un día de verano tú bajas y dices, wow, ha sacado un cubo de agua el pozo canadiense, porque claro, está entrando el aire a 35 grados y de repente bajándolo a 20, pues lógicamente condensa humedad. Entonces lo que hay que impermeabilizar muy bien es el sifón, donde él extrae el agua, y la arqueta drenante. La arqueta al final, si tú un día abrieras y el nivel freático ha subido mucho y miras, y la arqueta estaría inundada, también es algo que hay que intentar evitar. Entonces nosotros lo que hacemos, si nos lo permite, hacemos una impermeabilización por fuera, si no, impermeabilizamos por dentro a presión negativa. También con un enlucido, con un material que te permita la impermeabilización, una impermeabilización líquida a presión negativa, que se llama. Intentar impermeabilizar al máximo. Sí, porque es que trabajamos en muchos sitios que estamos muy cerca de la playa. De hecho, el de piedra este que os mostré, estábamos como a nada, a 50 metros de la playa. Entonces ahí el nivel freático tiende a crecer. Algo muy importante también, que cuando me has dicho esto, el tema de la presión sobre los tubos, algo muy importante también es que nos hemos dado cuenta con el tiempo, es que la máquina, al no poder prensar, porque claro, si tú te pusieras a prensar la tierra encima del tubo con una máquina de 17 toneladas, que no sabemos el estado del tubo, a no ser que metamos una cámara, ¿no? Hace miedo de romper un tubo de estos, por mucho que aguante, al final una máquina apretando hace muchísima presión. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que bueno, poco a poco hemos ido solucionando, de que tiende, cuando rellenamos la zanja, al no poder prensarlo y hacerlo como toca, a capas de 15 o 20 centímetros, mojarlo, prensarlo, incluso pasar un rulo, es lo que se debería, un rulo de esos de prensado, tiende a ceder cuando llueve, cuando hay lluvias torrenciales, sobre todo en esta zona, porque ya lo sabréis, en esta zona del Teleco llueve o no llueve, y tiende a ceder muchísimo. Entonces lo que nos ha pasado es que cuando es un acceso de un camino, o si luego quieres tirar una losa encima, o si luego quieres... Muchísimo cuidado porque tiende a ceder y a bajar como 50, 60 o 1 metro incluso la tierra con el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia y dejar que se estabilice la tierra y dejar que baje y rellenar, y que baje y rellenar, sobre todo con las lluvias, ¿no? Esto es algo muy importante y muy a prever en este tipo de ejecuciones.
porque tiende a bajar y no podemos prensarlo, ¿me entiendes? Es que sería un riesgo increíble meter un rulo o meter una rana de estas encima de cuando estás muy cerca de los tubos, ¿no? Un clic aquí que te rompe el tubo, tienes una liada interesante. Sí, sí. Damián está viendo la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Mira, he visto en las imágenes que metéis siempre 2 tubos. Entonces te quería preguntar primero, ¿por qué 2 tubos? Y segundo, he visto también algunas imágenes que, bueno, en las tuyas son todos tubos rectos. He visto en otros lados que hacen como un zigzag, ¿no? Sí. No sé si puedes comentar algo de eso. Sí, en un principio lo de los 2 tubos es por tema de eficiencia. Claro, ya que hacemos una zanja, ¿para qué meter un tubo si podemos meter 2? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Una vez metes 2 tubos, tienes 2 entradas de aire y la idea es, como habéis visto, separarlos lo máximo posible para que no se contaminen. Si los pegaras, lo que nos pasó fue esto, ¿no? Que con el tiempo, a lo largo del día, se va contaminando el tubo, se va calentando, se va calentando, se va calentando y al final lo que están haciendo es prácticamente un intercambio de aire de fuera a adentro con la misma temperatura. No así, pero sí que a lo mejor había una diferencia simplemente de 2 grados. Y cuando al principio del día, sobre todo al mediodía, que teníamos mucho calor, a las 12 o a la 1 del mediodía, sí que estaba funcionando y sí que estaba entrando el aire a 23, 24 grados y decías, wow, ¿y por qué de repente a las 8 de la noche está entrándolo a 30? ¿Sabes? Si fuera ahí 30 y lo está entrando a 30, porque se ha contaminado. Entonces los tubos hay que intentar separarlos y viene por un poco por facilidad, ¿no? De que ya que hacemos una zanja, se meten 2 tubos, uno en cada extremo y se separan a 1,5 metros, así no se contaminan. También estuvimos pensando incluso de poner un aislante en medio, y aquí se le puede dar muchas vueltas al tema del pozo, ¿sabes? Y hacer muchísimas cosas para que sea más eficiente. De hecho, tenemos una pensada últimamente que la vamos a ejecutar y ya os iremos mostrando porque es muy, muy, muy interesante para que sea mucho más eficiente. Y lo del tema de hacerlo recto, porque podíamos, o sea, es la manera más fácil. Cuando te metes a hacer zigzag, de hecho, una de las fotos del sitio este donde teníamos piedra, sí que hicimos un zigzag para ganar más metros. A la excavadora se le complica muchísimo hacer zigzag, muchísimo. Al final va siempre por encima de las zanjas, va tirando tierra otra vez dentro de los tubos, tiene que tener mucho espacio y al final si nosotros la mayoría de proyectos en los que estamos son parcelas muy, muy grandes y tenemos la posibilidad de hacerlo recto. Al final abarata muchísimo el tema de la instalación de los tubos, para la excavadora también es muchísimo más fácil, para el acopio de tierra, que hay un acopio de tierra que es una barbaridad. Sí, mira que hemos hecho ya muchos y cada vez que lo hacemos digo, pero madre mía, tío, ¿cuánta tierra sale de estas zanjas? Sale muchísima. Y luego cuando la metes no cabe ni la mitad. No sé esto, porque siempre nos pasa lo mismo. Cuando la metes cabe la mitad. Es como, ¿qué ha pasado? ¿De dónde he sacado esta tierra? Y por facilidad. Realmente cuando más curvas haya, más empalmes, más se complica todo. Piensa que estos tubos son súper estancos y lo que nos ha pasado es, de hecho, no tengo vídeos de esta, sí que tengo, pero debería de buscarlos, que el de la pala era una L, ¿no? Era una L y el de la pala nos dijo, sí, tú tranquilo que yo te hago la zanja súper recta con la otra. ¿Qué pasó? Que a media zanja nos dimos cuenta de que nos estrellábamos contra la pared y no estaba recta la zanja, no estaba a 90 grados. ¿Sabes? O sea, los 90 grados son 90 grados en este tubo. No te permite, no es como el tubo de PVC de desagüe, que te permite irte para un lado y continuar. Este no, este es recto y tropezábamos todo el rato. Entonces lo tuvimos que elevar y como poner un codo arriba y otro hacia abajo y girarlo un poco y poder darle la trayectoria correcta. Porque, y esto lo que hizo nos hizo subir un poco, que ya perdió un poco de eficiencia, a lo mejor 30 centímetros o 50, pero ya perdimos un poco de eficiencia porque tuvimos que con 2 empalmes subirlo para darle la trayectoria bien. Entonces, como más giros de 90 grados hagas, más riesgo van a tener a la hora de instalarlo y de que tengas problemas a la hora de instalarlo. Si te permite recto, hazlo recto.
Nosotros, ya te digo, estamos trabajando en un montón de proyectos y cada día más son viviendas unifamiliares súper aisladas, con 10.000, 20.000 metros, 30.000 metros de terreno. Entonces, ahí nos permite, y ya que nos lo permite, vamos, muchísimo mejor. Leonardo, ¿tiene una pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Leonardo de Argentina, así que disculpen mi pronunciación. Yo vivo en una región de Argentina donde el clima es bastante seco y frío. Por lo que estaba viendo el mapa de España, sería parecido a Zaragoza. Y acá el suelo es bastante seco y rocoso, o arenoso en algunas partes. ¿Eso cómo impacta? Eso entiendo que al tener menos humedad va a tener menor carga térmica del suelo, necesitaríamos más longitud de cañería. Y para una casa típica de unos 70, 80 metros cuadrados en el clima ¿qué tamaño tendría el proyecto? ¿Qué cantidad de cañería? ¿Qué longitud de cañería sería más o menos típico? ¿Has dicho una casa de 70, 80 metros cuadrados? Sí. Me iría a lo mismo que te he dicho. Con 40 metros sí que es verdad que tu tipo de suelo es el menos eficiente. Al final un suelo arenoso, un suelo es el menos eficiente, pero yo me iría a 40 metros de longitud. Ya te digo que hemos hecho de 30, tenemos uno de 27 y se nos quedaba corto. Luego lo alargamos y funcionó, ¿sabes? Es que es increíble. Y funciona, ya te digo, es al final del día, ¿no? Cuando empieza él a no funcionar. ¿Y 40 metros en cañería? ¿Longitud total de cañería o varias cañerías de 40? Dependiendo, con una sería suficiente. Al final estamos hablando de una estancia mediana y con una, claro, con una sería suficiente. A lo mejor, ya te digo, por ejemplo, que habéis visto, que son 2 zanjas con 2 tubos, estamos aclimatando una estancia de 320 metros cuadrados. Gigante. Bien. ¿Y qué dijiste la distancia mínima entre las cañerías, entre los tubos? 1 metro y medio. Sí. Bien. ¿Y los caños rojos que se ven ahí se ven de un diámetro bastante grande, que son más de 100 centímetros? 250 son. Ah, sí, son muy grandes. Esto también es importante, me había olvidado decirlo, ¿no? Porque como hablaba antes con Alejandro, ¿de cuánto depende, no? Por ahí mucha información por ahí pues por cada metro de casa 1 metro de tubo. Esto depende también del diámetro del tubo y de los intractores que tú entres. Algo muy importante también, que de hecho aquí también me he olvidado de decirlo, cuando he dicho que un sistema no es como un aire acondicionado, que esto te enfría la casa en un momento. Cuidado también porque hemos visto el darle mucha caña a los intractores, esto no funciona así. Esto no le das mucha caña al intractor. Si le das mucha caña, a lo mejor te está entrando el aire a 22 grados. Tú le das mucha caña al intractor, de repente te está entrando el aire a 27 grados. No tiene tiempo de intercambiar calor. No tiene tiempo de intercambiar. Entonces, como más diámetro tengamos de tubo, más aire podremos entrar en casa a una manera más aclimatada. Como menos diámetro, menos. Es que es así. ¿Sabes lo que quiero decir? Al final... se trata de un poco de lógica también, ¿no? Al final, si le das mucha caña a un intractor, entonces lo que hacemos es utilizar intractores súper eficientes que a la vez van súper despacio. Y tú pones la mano y notas que está entrando aire y notas que está entrando aire frío. Más los días calurosos dices, wow, está entrando aire frío. ¿Sabes? Porque claro, si te está entrando aire a 22, 23 grados, al final lo estás notando. Claro, es un pequeño impulso que hay que darle, en definitiva, solamente. Un pequeño impulso. De hecho, funciona solo. Sí, claro. Debería funcionar solo, claro. Funciona solo. Para que funcione solo hay que manejar las alturas de la intracción y del punto de salida, ¿no? Para hacer efecto chimenea. Exacto, sí. Pero es que en la mayoría funciona solo. Al final es una entrada de aire que claro, está entrando. Lo que a veces también si abres, pues bueno, puede funcionar al revés también, ¿sabes lo que quiero decir? Pero en la mayoría de casas yo digo, hostia, ¿está enchufado? No está enchufado. Entonces, claro, esto para lo que hacemos, para también tema de invierno, es meter una trampilla que tú puedas cerrarlo herméticamente y ya está, y te olvidas.
Luego lo que hacemos siempre, luego en primavera cambiamos filtros y otra vez a funcionar el pozo. Poniendo trampillas en parte superior e inferior se podría usar para verano e invierno, dependiendo de dónde queremos evacuar aire caliente o aire frío. ¿Cómo? Usando un sistema de convección natural, sin extractores. Ah, ya, claro. Utilizando aperturas como en un muro trombe, por ejemplo, si quiero evacuar aire caliente, podría tener una trampilla superior, tendría que elevar la altura del punto de interacción para que claro, sí. haga el tractor y no sé. Sí, no, es que de hecho lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho en casas y también dependiendo un poco de la casa, de los techos, cómo sean de altos, si tiene un falso techo, si no. O sea, hemos trabajado muchísimo la bioclimática por ahí también, ¿no? Y en verano, en invierno, dependiendo un poco. Nosotros también, en la mayoría de casas que hacemos, tienen un pozo canadiense para el verano y una estufa de inercia térmica para el invierno. Ahora estamos haciendo unas estufas de inercia térmica que son pero mega eficientes. Hemos hecho una hace nada que la van a estrenar este invierno, que es una pasada, que te coge el aire desde fuera, no coge el aire desde dentro de la casa y te está calentando 3 habitaciones. Y la estamos enchufando ya y estamos alucinando. Estos días que ha hecho un poco más de frío aquí, estamos hablando de 11 grados, 12 grados, pero estamos alucinando de cómo se aclimata la casa simplemente con una estufa de inercia térmica y tenemos ya muchas casas hechas simplemente con pozo canadiense y estufa de inercia térmica. Y los clientes nunca están encantadísimos. Al final son casas súper eficientes que no requieren ningún tipo de energía para mantener un confort en el interior. Ningún tipo de energía más que la tuya, claro, de hacer leña. Judith pregunta, Vicente, ¿cuántos puntos de entrada tienen los conductos en las casas? Si depende de la superficie interior y la compartimentación de los espacios. Muy buena pregunta, sí. Es que dependiendo de si la casa es de obra nueva, nos va a permitir hacer un montón de entradas de aire. Si tenemos una reforma, como lo hemos hecho en reformas, pues a muchas veces te permite pues meterte por dentro de un armario, meterte por dentro de una esquina y salir a la planta de arriba y es lo que te permita la casa. Al final, yo siempre digo, por una estancia, digamos, de 50 metros cuadrados, con 2 entradas es más que suficiente, sobre todo por el tema de esto, ¿no? De que toda la casa esté lo máximo aclimatada posible. Pero es un sistema bastante, lo que os digo, ¿no? No es como un aire acondicionado. No me cansaré de repetirlo. Dime. También preguntaba, Julio decía que 40 metros de tubo serían 20 metros de zanja, ¿no? Si pones 2 tubos. No. Siempre estamos hablando de 40 metros de zanja. Vale. No estamos hablando de 40 metros de... Sí, pero realmente, al final, claro, lo que nos pasó en esta casa son 2 tubos por 30 metros y al final del día dejaba de ser eficiente. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Bien. Carlos. Sí, bueno, lo había escrito en el chat. Se me ocurre, si no hay mucho espacio, se puede hacer la instalación en vertical, quiere decir... En vertical es otro tipo de geotermia. Con otro tipo de maquinaria, claro, porque supongo que sería una empresa que hace pozos, uno de entrada y uno de salida. Uno abajo, pero... Sí. Por respeto, claro, por ahí se necesita una bomba, probablemente son las bombas de calor de geotermia. Claro, exacto. Son las verticales. Exacto. Esto se llama geotermia superficial, esto se llama geotermia profunda. Son 2 tipos de geotermia. Este tipo de geotermia, quieras o no, pues tampoco lo recomendaría que alguien se pusiera a hacer un pozo canadiense sin una supervisión de un profesional. Sobre todo porque en el momento que la has liado ya no tienes vuelta atrás. No es como hago un revoco y si no me sale bien lo pico y lo vuelvo a hacer. No, aquí es como tienes que llamar a la excavadora y la excavadora no va a poder recuperar los tubos prácticamente. O sea, va a ir todo al aire y se va a tener que repetir todo el proceso otra vez. Pero sí que es algo que quieras o no, pues se puede hacer con un particular, con un pequeñito conocimiento, ¿no? La geotermia profunda, estamos hablando de otro tema
y también es efectiva y efectivamente es como tú dices y hay geotermias hasta de 70 metros de profundidad. Sí, y es más habitual, ¿eh? Hay bastante más. Sí. Las bombas de calor de profundidad de geotermia es Sí, algo sí. que incluso en los últimos años en centro-norte de Europa se ha usado bastante. Lo que pasa es que ya tiene más consumo de energía y es más sofisticado, porque tengo que ir a más profundidad, porque tengo que sí, son sistemas ya bastante habituales, el meter hasta toda la profundidad que se pueda y sacar de ahí, sí, sí. Sí, te hacen para una vivienda 2-3 pozos de 80 metros con una bomba intercambiadora, que a ver, si comparas el consumo con una aerotermia, pues es 20 veces menos, ¿no? Pero Sí, sí, claro, lo que pasa es que son más costosas en la ejecución. La ejecución, sí. Sí, esto igual, ¿no? Al final muchas veces hemos hecho el pozo canadiense y la gente hacía una comparación con la aerotermia. Les comparaba precios con la aerotermia y me decía, bueno, al fin y al cabo, no sé, no tienen ni la mitad de consumo ni la mitad de mantenimiento un pozo canadiense y muchas veces lo que lo comparaban era con una aerotermia. claro, es un tema interesante que no ha salido, yo pensé que saldría, pero... Sí, yo también estaba esperando, yo sé por dónde vas. Entonces, es un tema que siempre nos preocupa, ¿no? El tema del presupuesto. ¿Cuánto cuesta hacer un pozo canadiense? Esto dependiendo un poco de la parcela, ¿no? O como hablábamos, si voy a tu parcela y hago una cata, que a veces cuesta un poco esto, y hay piedra, es que el hacer un pozo canadiense que te vale, pues una barbaridad, porque como todos sabemos no es lo mismo hacer una zanja en piedra que hacer una zanja en arcilla blanda o arcilla semidura, que cada cucharada saca 1 metro cúbico. Cuando le mete el pico, ya, Dios. Digamos un sitio sencillo, con fácil acceso, con arcilla semiblanda, estamos hablando de 10 a 15.000 euros hacer un pozo canadiense. Para una vivienda de unos 100 metros. Perfecto, sí. Sí, al final, como habéis visto, tampoco es que cambie mucho de una vivienda de 100 metros a una vivienda de 150, ¿no? Porque al final el trabajo prácticamente nos vamos a los 50 metros, vamos a meter 2 tubos, ¿sabes? Estamos rondando esto, de 10, 15, 20, dependiendo de la zona, dependiendo del acceso. Ahí al final lo más costoso es la excavación. Al final ya os digo, la instalación es un día. Un día poner los tubos, otro día las rejillas interiores, dependiendo también un poco de la distribución interior que quieras. Si de repente quieres hacer por ahí una segunda planta, tenéis que subir a la segunda planta. Hay muchos factores que pueden cambiar mucho el precio, pero en un principio por ahí rondan las cifras. Muy bien. ¿Alguna otra duda, observación, pregunta? Yo tenía una consulta más, se me ocurría. Si tuviéramos, qué sé yo, en algún lugar rural con amplio espacio y tuviéramos un estanque, una laguna, ¿se podría usar eso como fuente de temperatura constante? En vez de hacer una zanja, poner una cañería en una masa de agua. No te he escuchado muy bien. Para temperar el agua, dices. Claro, claro, de hecho es algo que también se me había olvidado. Lo hemos utilizado para esto también. Lo hemos utilizado porque como hacíamos la zanja para el pozo canadiense, nos hemos dirigido directamente a la entrada de la cometida del agua y hemos pasado el agua por debajo. Entonces el agua, aquí en verano, hay veces que tienes que tener el grifo abierto como 10 minutos para que te salga el agua fría. Entonces el agua siempre les va a entrar atemperada, como tú dices. Claro, no, la pregunta mía era si yo dispongo de un estanque, un cuerpo de agua quieto en mi predio, hacer la cometida de cañerías, que podría ser una cañería continua, dentro del agua, en vez de hacerla enterrada en tierra que esté bajo el agua. ¿También va a tener temperatura constante? ¿O muy parecida, muy constante a lo largo del año? Bueno, no es tan constante como el subsuelo, pero claro. Tu estanque es un estanque que es agua que la utilizas para ¿qué? ¿Para regar? Para riego, por ejemplo.
Pero se está moviendo el agua, o sea, está en continuo movimiento el agua, se está recirculando y está entrando agua nueva, o es siempre la misma agua. Podría ser súper contraproducente y te calentaría el estanque una barbaridad y tendrías una balsa verde. Al final, nosotros hacemos estanques y piscinas naturales y lo que siempre estamos huyendo es de que se caliente el agua. Estamos siempre buscando profundidad para que se enfríe el agua, porque cuanto más caliente esté el agua, más problemas van a tener de algas, de mosquitos y de verdín. No, en este lugar el clima es más frío y el agua puede ser de perforación, que se puede almacenar en un estanque y después utilizar para riego. Entonces agrícola. Sí. Entonces sí. Va a tener mucho tiempo de residencia, va a estar más o menos quieta, pero va a tener reposición. Claro. Carga nueva y salida. Si se repone el agua y no tienes problemas con reponerla, sí. Nosotros con las piscinas naturales o estanques, lo que intentamos evitar, cuestan un tiempo en estabilizarse. Entonces lo que intentamos evitar es que se reponga el agua. Muchas veces, sobre todo dependiendo de la zona, esta zona tenemos un agua muy mala. Entonces en cuanto reponen el agua, el estanque se vuelve a desestabilizar. De hecho, ahora ya empezamos a estabilizarlos porque tenemos como 2 estanques súper estabilizados y lo que hacemos es coger agua de esos estanques y meterlas en los otros estanques y se estabilizan. Pero lo que estamos viviendo todo el rato, ahora hace poco hemos hecho un río artificial y lo que hicimos es hacer como una arqueta de 4 metros de profundidad y que el agua salga desde abajo, que entre en el río, que caiga en un estanque y se vuelve a recircular todo el rato. Y lo que estamos buscando es todo el rato profundidad para que el agua se caliente lo mínimo posible. Porque al final aquí cuando tienes problemas es cuando tienes un agua muy caliente. Pero sí, es una opción. Y si me dices, tengo un río o un arroyo cerca que siempre tiene agua y siempre está circulando agua, claro, pasar un tubo por dentro de ahí sería increíble, ¿sabes? Claro. O sea, te entraría el aire súper frío. Sería súper eficiente. Pero claro, aquí no. No es el caso que tengan ustedes, es lo que puedo tener por acá cerca. Gracias. Nada. Vicente, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muy interesante porque, claro, aquí hay temas que siempre se comentan, se teoriza mucho, se ven cosas por ahí, pero tener la experiencia práctica y verlo ahí de primera mano con haber pasado por estas etapas de experimentación y entenderlo así desde la práctica es súper importante para, sobre todo nosotros en la formación nos interesa mucho que se entiendan las cosas desde su práctica, ¿no? Claro, y el día que queráis estáis invitados a venir aquí y os muestro de primera mano cómo funciona un pozo canadiense. Y si venís un día de mucho calor, ahí es cuando se ve bien cuando funciona un pozo canadiense. Lo haremos y hablaremos también que tenemos algunos proyectos por ahí por tu zona, así que iremos viendo. Claro. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Os animamos a ver, hemos publicado esta semana todo el programa, el calendario completo hasta finales de agosto, el calendario de formación, que esta vez arrancamos en el fin del mundo. Arrancamos en la Patagonia con un curso intensivo de bioconstrucción en Chile. Wow. Así que para quienes están por ahí, por la zona, están al otro lado del charco, os animo a mirar esos calendarios porque les puede interesar. Vamos a hacer un curso de 3 semanas, un taller donde vamos a pasar por por gran parte de la bioconstrucción, desde cimentación hasta cubierta y de todo lo que podamos abarcar durante 3 semanas en un sitio maravilloso también en la Patagonia, en Chiloé, en Chile. Tenemos el programa, está colgado en nuestra web y a partir de febrero ya continuamos con los cursos y talleres. La primavera, como siempre, la haremos en la Comunidad Valenciana, cerca del Mediterráneo, bueno, eso, sobre todo por cuestiones
de temperatura, aprovechar aún el buen tiempo y después en verano nos vamos, como siempre, al Prepirineo, a Huesca, que lo hacíamos antes porque había más fresquito, ahora también tenemos calor allí, pero también es un sitio maravilloso en un pueblo milenario del Prepirineo con unos parajes y en un sitio maravilloso en nuestro centro de formación que estamos ahí montando con muy buenas instalaciones. Y así ya por lo menos hasta final de agosto, principios de septiembre, ya después publicaremos el otoño del próximo año. Así que nada, nos vemos. Sabéis que esta charla y todas las que hemos hecho están colgadas en el canal de YouTube del Instituto ISCLES, en la lista de Aula Abierta. Ahí podréis encontrar todas las clases que hemos hecho hasta ahora en este ciclo. Y sin más, que tengan un buen fin de semana y feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias, chao. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.